Recuerdo que cuando abracé a mi hermano le dije, otra vez pasamos por lo mismo. O sea, el miedo que yo tenía cuando ella se enfermó era volver a pasar por ese dolor tan difícil. Y yo la abracé y le dije, no puede ser que volvemos a pasar por esto mismo. Él me abrazó. Mi hermano para mí ha sido un apoyo inmenso. Obviamente me llevan a la casa, ya se la habían llevado a ella, y yo le reclamé mucho a Dios. CAF Designs, JG Photography, CAF Suite Designs y Marca Solution presentan Bienvenidos a Lo que me pasó, el podcast donde las experiencias personales se entrelazan con la fe cristiana para revelar historias increíbles de transformación y redención. Nuestro objetivo es inspirarte a ver la mano de Dios en cada capítulo de tu propia historia. Cada episodio te recordará que no estás solo en tus desafíos y que la fe puede ser la brújula que guíe nuestros caminos hacia la luz, incluso en los momentos más oscuros. Así que, sin más preámbulos, únete a nosotros mientras exploramos las historias increíbles en Lo que me pasó. Hola, hola y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Lo que me pasó. Mi nombre es Bianca Strípoli. Y el mío, Gaby Calles. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema bastante especial. Ya lo hemos tocado un poquito en otros episodios acerca de la situación por la que acaba de pasar mi querida amiga y compañera. Yo le dije que lo quería hablar desde que pasó, pero bueno, respetaba sus tiempos cuando se sintiera lista. No es que está súper lista, lo aclaro, pero sentimos que es algo que va a impactar y que va a ayudar a mucha gente y que bueno, ¿por qué no usar esta ventana para hablar de eso, no? Y bueno, aquí estamos para hablar de la pérdida reciente que tuvo, bueno, y tocar un poquito también de la pérdida anterior, ¿no? Porque actualmente, o sea, tú perdiste primero a tu papá y hace poco perdiste a tu mamá. Y eso lo hace un poquito más fuerte, porque bueno, tienes esa tensión de que no tienes a ninguno de los dos y ya por lo que tú me has expresado es una de las cosas que más te duele, ¿no? Como que no tener eso y que te sientes joven. Cuéntame. Cuéntame. ¿Por dónde quieres empezar? Bueno, antes de comenzar, yo siempre, a mí me gusta mucho grabar. Le estaba comentando a Gaby, me gusta, o sea, y este tema, desde que dijimos ok, porque es una decisión. No es como que yo siento hablar de este tema. Realmente tú sabes la lucha y la batalla que he tenido para sentarme a hablar de esto, porque es un tema en el que siento que nunca voy a estar lista, ¿no? Y desde, tengo emociones, me siento nerviosa, o sea, era como que yo, Gaby, ¿por qué no lo cambiamos? Y he estado como que en esa montaña rusa, pero siento que lo estoy haciendo más por obediencia que porque lo quiero hacer, ¿no? Obviamente yo he compartido de esto con muchas personas, pero ya compartirlo como a través de una cámara y todo es más como abrir la vulnerabilidad de cierta manera, porque es complicado. Pero esto ya era un tema que desde que yo comencé a utilizar las plataformas yo lo quería grabar, o sea, hablar de la pérdida de mi papá. Yo en mi canal de YouTube yo he hablado de mi testimonio con la ansiedad, he sido muy vulnerable acerca del tema de los ataques de pánico, de mi testimonio, como conocí a Dios. Y siempre ese era un tema que yo quería tocar, pero siempre decía, no, yo no voy a estar lista. Pásalo a mi mamá y me viene otra vez como ese pensamiento. Esa inquietud. Es más una inquietud, exacto. Una inquietud de tienes que hablar de este tema. Y yo decía, ay, no, como que no voy a estar lista, pero pensando en que ya mi papá va a cumplir casi 10 años de que se fue, nunca me he sentido lista para hablar de eso. Entonces, ¿cuándo me voy a sentir lista? Si hoy mi historia puede traer un poco de consuelo a alguien que lo esté pasando, y ojo, yo siento que este es un tema que no solamente es para la persona que está pasando por eso, sino para las personas en general que tal vez no han pasado por eso o están en este momento apoyando o queriendo apoyar a alguien que esté pasando por eso, porque eso es súper clave, súper importante. Muchas veces las personas quieren apoyarte y no saben cómo hacerlo, ¿no? Y bueno, de eso vamos a hablar un poco luego, de cómo yo siento personalmente, porque cada persona es diferente, pero cómo yo he sentido mejor el apoyo, ¿no? Y de qué manera.
o qué palabras siento que han sido un poco hirientes en el proceso, aunque entiendo que la persona no lo está haciendo desde esa... Desde malicia. Exacto, Malicia, sino como que esa... te quieren apoyar y te dicen ciertas cosas, pero que hay que tener mucho cuidado. Cuando una persona está pasando por un proceso en el que tú no estés pasando, tú tienes que validar eso que la persona está sintiendo. Entonces muchas veces, lo veo en diferentes oportunidades, las personas no queremos ver a otras personas llorando, las personas no queremos ver a otras personas sufriendo. Es algo natural de la humanidad que si yo te veo llorando a ti o a cualquier persona, antes de aprender todo lo que he aprendido, cualquier proceso que la persona esté viviendo, yo, ay, no llores. No, pero cálmate, ¿no? Ajá. Y es porque como que incomoda esa, o sea, porque no sabes qué hacer. no sabes qué Quedas así hacer, como que, no sabes qué hacer, ¿qué no sabes hago? qué ¿Qué decir. digo? Sí. Exacto, entonces te quedas así como que no llores y tal. Y para la persona que está pasando el proceso, el llorar, el hablar, trae mucha sanidad. Trae demasiada sanidad. Y eso es algo que yo he aprendido en todo este transcurso, en el Freedom, que es el currículum del que hemos hablado, que nosotros tomamos en la iglesia. Entonces, eso, o sea, como que tratar de dar un poco herramientas desde una persona que ha pasado por las pérdidas y también como para un mensaje para cualquier proceso que una persona esté pasando, de no invalidar o de no querer, porque ya luego lo que me ha pasado a mí personalmente es que empiezo a tapar, justamente antes de grabar este podcast, yo sí lloré, porque obviamente es un tema que ¿me entiendes? Gaby me tocó el corazón, las manos las tengo frías, y yo le dije a mi esposo, es que estoy cansada de ser fuerte. O sea, estoy cansada de ser fuerte. Y él me dice, tú no tienes que ser fuerte. Eso es lo que te iba a decir. No exacto. Tienes que. No tienes que ser fuerte, pero yo le dije, yo sé que no tengo que ser fuerte, pero inconscientemente yo siempre estoy tratando de ahí, o como que me lleno de cosas por hacer, pero llega un punto en el que... Y que también, ahorita que estás hablando de eso, también la reacción de la gente en cierto punto te ha vuelto así. Porque cuando de pronto has querido ser vulnerable, otras personas te han dicho lo que tú acabas de decir, pero no estés triste, mira, pero no llores. O sea, ese tipo de cosas que ya lo explicamos, que la gente no lo hace con una mala intención. Es una reacción. Sino es una reacción y es una ¿sabes? reacción Es como natural. eso lo que logra en ti es cerrarte más, porque tú dices, o sea, también inconscientemente, ¿no? Dices, si yo me estoy desahogando con con la gente y la gente me está respondiendo de esta manera, es porque no tengo que hacerlo. Entonces tú inconscientemente, cuando de pronto quieres desahogarte, te frena eso y tu inconsciente dice, no puedes, tú tienes que ser fuerte, tú tienes que, no puedes llorar, tienes que seguir para adelante. Y aparte también estamos en un mundo, hace poco tiempo lo estaba hablando con Josué, estamos en un mundo donde el tema es que ahorita lo que es el feminismo, lo que es, o sea, las cosas no es que tú eres una mujer empoderada, las mujeres no lloran, las mujeres, tú eres fuerte, tú eres número uno, eso es falso, somos vulnerables. Y ese tema lo quiero tocar, o sea, un poquito más adelante, pero muchas veces los mismos cristianos toman la palabra para hacerte sentir de que tú tienes que ser fuerte, ¿no? O por ejemplo, toman el tema bueno, pero es que mejor lo digo más adelante, porque es que es como no, incluso le dije a Gaby, quiero anotar ciertas cosas, porque yo sé que esto es un tema que quiero tocar muchos puntos, pero después le dije, ¿sabes qué? No voy a anotar nada. O sea, quiero que esto sea como una... Sí, porque nosotros nunca preparamos nada. La gente a veces me pregunta, ¿ustedes preparan? Nosotros nunca preparamos nada. No, fluye, pero como este tema tiene tantos puntos que a mí me han tocado y que yo sé que pueden ayudar a otros, dije, los voy a anotar, pero creo que lo puedo decir todo. O sea, pero eso es uno de los temas, lo que te dicen. Yo quería preguntarte, vamos a ir por parte. En un orden. Ya, vamos a ir por en un orden eso. para que te sientas mejor. Tu mamá se enferma y tú te enteras que tu mamá se enferma cuando ya vives acá, en la Florida. O sea, tu mamá, para los que no saben, su mamá vivía en otro estado y te enteras que está enferma cuando ya tú vives aquí en la Florida. Que no, o sea, no, es algo que tiene remedio, estamos ahí trabajando con los médicos y todo. Y tu mamá se mantenía muy, muy fuerte. Eso es algo que yo
o sea, la conocí virtualmente y te digo que la admiro después de ver la historia porque digo, ese valor que tú tienes para no decaer, para que tu hijo no decaiga porque sabes, lo conoces tan bien que dices, no, yo no puedo, yo me tengo que mantener fuerte porque si yo me pongo débil, ella se pone débil y ella, mi fortaleza le ayuda a ella a ser fuerte con su hija y con su familia. Y con, o sea, eso es algo que yo admiro muchísimo de tu mamá por eso, por saber qué ella está pasando con el dolor y todo lo demás. Entonces, ¿qué tú sientes cuando te enteras que ella está enferma? Bueno, no sé si quieres empezar primero por la historia de hace 10 años, como para como conectar todo Sí, lo de mi papá. sí, podemos. Bueno, lo de mi papá, yo tenía 20 años, iba a cumplir 21, o sea, él fallece el 15 de marzo de 2014 y mi cumpleaños era el 26 de abril. Entonces yo tenía 20 años, iba a cumplir 21, mi hermano tenía 15. Sí, 15 o 14. Bueno, el punto es que eso pasó y yo recuerdo que en el velorio, o sea, él murió muy rápido, él se empezó a sentir mal, él murió menos de 28 días para mí, él ya venía con la enfermedad, pero obviamente no sabíamos nada. Y para mí eso fue un choque muy fuerte y yo en el velorio recuerdo que la gente me decía, tú tienes que ser fuerte. Tú tienes que ser fuerte, tú eres la mayor. O le decían a mi hermano, por ejemplo, tú eres el hombre de la casa, tú tienes que ser fuerte. A mi mamá le decían, bueno, tú tienes 2 hijos. Entonces en ese momento yo sentí tanta presión de la gente, ¿no? Y yo ahora es que analizo que después de tantos años, yo cuando él cumplió 8 años del fallecimiento, fue que yo me senté a llorar a mi papá. ¿Por qué? Porque entendí que yo estaba pasando por ejemplo, ataques de pánico, ansiedad y todo eso, por reprimir el dolor. Y eso me lo dijo la psicóloga. Tú lo que has hecho es reprimir el dolor y esconder el dolor. ¿Por qué? Porque la gente, la sociedad te dice, tú tienes que ser fuerte, ¿no? Entonces, eso pasó allí. Yo recuerdo que yo conocía de Dios, pero no conocía a Dios. Entonces, realmente yo tenía, era una religión. Yo recuerdo que, bueno, en ese momento que si yo me persignaba, que si la misa, ¿no? El novenario, todo eso que le llaman, y yo no quería hacer nada. O sea, yo iba porque tenía que, pero realmente mi corazón estaba muy enojado con Dios. Entonces recuerdo que mi mamá estaba tan preocupada por mí, porque me veía como que yo no quería saber nada de Dios, ella fue y habló con un cura, y muy sabio, él le dijo como que, es que a quién ella le va a echar la culpa de la muerte de su papá. Su papá murió, y obviamente ella se va a enojar con Dios, porque es el que se lo quitó. Entonces ella no me forzó, por eso digo que muy sabio, porque muchas veces las personas pueden forzarte a que no, tú no te puedes sentir así con Dios, tú no puedes sentir esto. Claro, que aquí es hasta pecado. Que... Exactamente, que ahí voy, también eso pasó hace poco. Pero el punto es que ella lo dejó así, eso pasó en el 2014 y en el 2016 yo conozco a Dios. Entonces, claro, a partir de allí... llegan aquí, a este país. En el 2014. Ok. En el 2014. En el 2017 yo conocí a Dios. Así de verdad. Okay. Entonces empecé a tener una relación con él y empecé a sanar muchas cosas también. Bueno, mi mamá se casó de nuevo y eso para mí representaba revivir el dolor. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces cuando tú reprimes el dolor, él se va a manifestar de diferentes maneras en diferentes momentos. Por eso lo importante, estamos haciendo este podcast, es para que poderles decir que está bien vivir el proceso y vivir el dolor. El punto es que eso pasó con mi papá hace 10 años y... mencionaste algo que no, porque se paró y bueno, tengo que volver a grabar, etc. Pero se paró bastante. Sí, mencionaste algo bien importante, que creo que ahí fue donde nos quedamos, que te dijeron que el dolor de tu mamá era más fuerte que el tuyo. Ajá, sí. En ese momento, meses después, me decían como que, bueno, pero es que tu mamá es la que más está sufriendo porque ya perdió a su esposo y el amor de su vida. Y yo por dentro y yo perdí a mi papá. O sea, ¿me entiendes? Obviamente, y aquí voy, cada dolor es diferente. Cuando tú pierdes a alguien, en este tema del duelo, cuando tú pierdes a alguien, sea un amigo, sea un tío, sea un primo, sea un papá o mamá, o sea, cada dolor es diferente. Entonces tú no puedes invalidar el dolor de una persona o empezar a compararte, que eso también me lo hacían mucho. Ah, no, bueno, tú pierdes tu papá, pero yo tal cosa. No. Y te empiezan a desvalidar tus emociones. Claro. O por ejemplo, ay, mírame, pero yo perdí a tal persona y mírame cómo estoy. Entonces, eso hace que la persona que está siendo vulnerable y que abre su corazón y que diga cómo se siente, se empiece a apagar. Claro. Que eso fue lo que me empezó a pasar a mí. Yo me empecé a apagar y todo. Y yo te puedo decir, hoy,
yo he tenido ya, digamos, la pérdida de mi papá, mamá, grandes. O sea, digo que son pérdidas grandes. También tuve la pérdida de un tío, que ahorita también voy a hablar de eso. Y se siente tan diferente. O sea, yo no te puedo decir, no, es que tal vez el de mi papá me dolió menos o el de mi mamá me dolió más. No. O sea, yo he sentido con el papá, tú sientes que pierdes esa protección, ¿sabes? Como esa protección o, por ejemplo, cuando yo me fui a casar. O sea, todas esas son cosas que solamente tú como mujer la vas a vivir como un papá. Y con mi mamá, o sea, yo sentí que perdí a mi amiga, ¿me entiendes? A esa persona, a la persona que estaba ahí. O sea, Tu son cosas confidente. totalmente, sí, son cosas totalmente diferentes. Y cuando como que las personas empiezan a apuntar, ¿no? Entonces es un tema súper delicado. Claro, ahí quería agregar que no es el hecho de que de pronto, si tú que estás viendo esto, perdiste a tu mamá, a tu papá, cualquiera de los dos, o conoces a alguien que perdió algo, que no lo ves reflejado con ella, no quiere decir que ella está mal o la otra persona está mal, porque todos asimilan el dolor de manera diferente. Lo podemos ver ahí, eso tiene un nombre, no me acuerdo si tú sabes de pronto, cuando le llaman como que ese nivel del dolor, o sea, cuando alguien se corta, de pronto siente mucho más dolor que alguien que se corta más fuerte. O sea, eso pasa también. Los niveles los niveles de aguantar el dolor. Ajá. Entonces hay gente que con solo una pullita, o sea, la sensibilidad es más fuerte. O sea, si pasa con nuestro físico, pasa, o sea, pasa también en el interior. Es un tema, no es bueno compararse con la gente, ni para bueno, ni para malo, porque somos únicos, ya lo hemos hablado aquí en otros episodios, somos únicos y todo tiene una razón de ser. O sea, eso que tú sientes de tu dolor con tu mamá, con tu papá, es completamente válido, o que, aunque haya una persona que haya pasado exactamente por lo mismo que tú y no lo sientas a nivel. Y, O sea, que cada relación que tú tienes es totalmente diferente. Cada relación, sí. exacto, Sí. es totalmente diferente. Y sí, siento eso, que la comparación no ayuda, ¿no? O sea, como que no compares el dolor o la manera en que la persona, porque, no sé, una persona, a mí me han llegado comentarios como que, no, wow, es que no sé, yo quisiera ser así de fuerte, pero es que no saben realmente lo que pasa a puerta cerrada. O sea, la gente me puede ver como que, bueno, ella echó para adelante o ella, qué sé yo, pero es que no saben lo que pasa a puerta cerrada. No saben lo que realmente en intimidad tú puedes vivir. Es más, yo se lo he dicho a Gaby, ayer tuvimos un momento así, en el que tal vez ella está hablando de algo y o sea, yo internamente, mi alma está luchando con eso, ¿sabes? Como que luchar con no compararse, luchar por el dolor que está ahí. Entonces muchos amigos hasta me pueden ver y de repente, como ayer ella me vio que exploté. Y ojo, no se trata de que yo me quiero hacerla fuerte ni nada, sino que yo trato de, ¿cómo se dice? O sea, de seguir, porque muchas veces sí me he sentido como que no puedo más. O sea, Claro. me siento totalmente en el piso, pero recuerdo que Dios me hizo con un propósito. Me hizo con un propósito y yo tengo que seguir. Obviamente voy a tener momentos abajo, voy a tener momentos de mucho dolor, pero yo tengo que seguir con mi propósito. Y por ejemplo, para mí, una de las cosas que yo he puesto en mi corazón ha sido esto. Entonces por eso yo dije, no, ¿sabes qué? Cuando Gaby, también lo paramos por el tema, me dice, ¿vamos a hacer el podcast? Sí, vamos a hacerlo. Y sí vamos a hablar del tema. Porque aunque a mí me duele, me cueste, no me están viendo, pero estoy aquí nerviosa, Dios ha puesto algo en mi corazón. Y Claro. yo tengo que levantar, porque si yo puedo ayudar a otros, ¿por qué no lo voy a hacer? Entonces realmente, además de Dios, de mi familia, viene mis ganas de seguir adelante. Entonces eso es lo que mucha gente no ve. Ahora, bueno, lo de mi papá lo hicimos súper resumido, pero tú me hiciste una pregunta que era cómo se sintió de diferente el tema de no tener a Dios y de tener a Dios. O sea, y siento que sí fue muy diferente. Con mi papá, como te digo, yo sentí mucha rabia y yo no tenía una base. Yo no tenía paz. Yo tenía muchas preguntas. Yo tenía ira, yo tenía dudas. Yo me acomplejé, por decirlo así. O sea, era como que yo me sentía como que ¿por qué me estaba pasando eso a mí? ¿No? Cuando pasa lo de mi mamá, obviamente sí, hubo rabia en un punto, pero más allá de la rabia, y es algo que yo le he compartido a muchas personas,
yo le decía a mi esposo, ¿será que yo estoy en shock? A los días. Yo le digo, yo creo que yo estoy en shock. O sea, pellízquenme, despiértenme, porque es que yo me siento rara, le digo. Y él me decía, ¿cómo así? No, ¿cómo que te...? Le digo, yo lloro, yo estoy consciente de lo que está pasando, pero yo me siento rara. Yo le decía así, era un término, y me acuerdo que mi esposo me dijo, no es que estás en shock. Lo que pasa es que tienes la paz de Dios. Y por eso a mí ese versículo me ha impactado tanto mi vida. Yo lo he compartido antes acá, porque ese versículo que dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y yo siempre me gustaba ese versículo, era como que, la paz de Dios, la paz de Dios. Pero realmente cuando pasé por ese valle oscuro, cuando estaba en ese dolor inmerso, a pesar del dolor, yo tenía paz. Aquí tengo casualmente, tengo este versículo, el primero que me salió, Salmo 23:4. Y aunque camine por el valle más oscuro, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me consolarán. Oh. Qué importante, porque aquí no dice, tú no vas a estar, no voy a estar triste, porque contigo no siento tristeza, no siento soledad, no siento... Aquí no dice eso. Aquí dice, aunque camine por el valle de sombra, más oscuros, en otras versiones dice valle de la sombra, camine por el valle más oscuro, que qué sensación más que esa, ¿no? Me imagino, esa tristeza profunda. No temeré mal alguno. Que tú lo habías mencionado y voy a dejar que tú cuentes sobre eso, pero a veces como cristianos, qué mal concepto tenemos de estas cosas. Que no quiere decir que el hecho de que no temeré, no quiere decir que no vas a estar triste, que te sientes... Y eso se lo digo también a esos cristianos que sienten que el hecho de tener de pronto algún momento de rabia con Dios o tener alguna tristeza, se sienten pecadores y eso los hace sentir más culpables y en lugar de expresarse y sacar lo que tienen por dentro, lo que hacen es que se llenan más y más y más de más presión, de más culpa, de más... No, señores, es normal, eso es parte de la creación, de cómo Dios nos hizo, sentir esa tristeza, pero qué importante eso que mencionas, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Sí, porque es que ni yo misma la podía entender. Porque una cosa es paz y otra cosa es tristeza, ¿no? Ajá, exactamente. Era como que estoy triste, pero al mismo tiempo estoy tranquila. Me siento en el subsuelo, pero al mismo tiempo tengo paz. Y eso es algo que yo no lo puedo describir. Y por eso esa palabra a mí me impactó mucho, porque dice la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque en mi entendimiento yo no lo puedo entender. Es algo más allá, es algo espiritual, que la mente humana no lo puede entender, pero es como tú te sientes. Y mencionabas algo allí del versículo, y también otro versículo que a mí me acompañó mucho en los momentos de preguntas, y ahorita voy a adentrarme a este tema que es un poquito difícil, pero tengo que contarlo. Hay un versículo que está en Romanos, creo, que dice, todo obra para bien para aquellos conforme a su propósito son llamados. Entonces, en ese momento en los momentos, porque a veces tengo que recordármelo, de dolor, de no entender, de preguntas, de comparación, que va a ser súper abierta, ese versículo me acompaña tanto. Y es algo difícil porque, por ejemplo, no sé, vamos a suponer, tú pierdes, que también es un duelo, que el duelo es perder algo, obviamente estamos hablando de un duelo de perder un ser querido, pero tú pierdes, por ejemplo, un trabajo y alguien te dice, bueno, algo mejor va a venir, tú sabes, todo obra para bien. Pero qué difícil es, cuando tú pierdes a un ser que tú amas, decir, todo obra para bien. Claro. O sea, es como que, no, brother, como Claro. que todo obra para bien. Y yo no te puedo decir ahorita lo de mi papá, o sea, no entiendo, lo de mi mamá, no entiendo. Pero hay algo allí, o que Dios necesita de mi propósito, no lo sé. Pero ese versículo me acompaña siempre. Cuando yo tengo dudas, todo obra para bien, para aquellos conforme a su propósito son llamados. Entonces les regalo también ese versículo. Qué tremendo que lo compartas tú y que venga de ti. Porque no es lo mismo que alguien te lo diga y en esa situación en la que tú estás, no, o sea, te dices como que todo obra para bien. Porque en un trabajo tú dices algo mejor viene Claro, otro trabajo. claro. O sea, es sencillo. Claro. Viene algo mejor, viene otro trabajo. Mira, perdiste algo material, tranquilo que eso se recupera. O sea, Exacto.
es más fácil con cosas recuperables, pero la vida de un ser querido no se recupera. O sea, es el recuerdo que queda contigo, pero no es que va a volver, ¿me entiendes? Claro, uno tiene el consuelo como cristiano. Ahí también vamos a llegar. Que vamos a llegar a ese tema, pero ahorita en este momento no es tan sencillo como un trabajo. Entonces qué bonito que tú te agarres de ahí, de esa palabra de Dios y que estoy seguro que, o sea, es lo que Dios puso en tu corazón porque algo tú tienes que hacer con eso. Exactamente. Entonces, bueno, regresando a la pregunta que tú me hiciste al principio de cuando yo me enteré. Nosotros nos mudamos a Florida, eso fue en menos de una semana, nosotros nos mudamos, y nosotros nos mudamos en septiembre. A mi mamá le dan el diagnóstico en noviembre. Y yo digo, wow, o sea, si yo hubiese estado allá, obviamente yo no me hubiese venido. Entonces pasamos por ese proceso, ella iba muy bien y todo, pero más o menos como en abril, mayo, por allí, como que ya le dan otro diagnóstico y yo recuerdo ahí, yo me derrumbé. Más, tú estuviste conmigo un día antes de yo viajar, que fue cuando ya ella falleció ese día que yo viajé. Y yo, como tú me viste a mí ahí, yo me derrumbé un mes antes. Y bueno, obviamente empezaron a pasar cosas, no voy a contar muchos detalles, pero empezaron a pasar cosas que yo siento ahora que Dios me estaba preparando. O sea, era como que tengo fe, pero era algo que yo sentía que yo estaba trabajando. Por ejemplo, ella dejó de hablar mucho conmigo porque no se sentía bien, porque yo hablaba con ella todo el día, todos los días. Entonces empezó a haber como una desconexión paulatina y obviamente era como que yo sabía que no se sentía bien, entonces yo no me, ¿sabes? No me ponía a llamarle y todo eso. Pero yo recuerdo que como, esto lo voy a contar, es difícil, pero lo voy a contar, porque creo que trae mucha enseñanza. Nosotros habíamos comprado, bueno, yo había comprado un pasaje para ir a visitarla el 11 de julio, ¿no? Pero antes de comprar ese pasaje, yo le pregunté a ella, ¿cuándo voy? O sea, ¿no? Porque obviamente ella trabajaba y todo. Y ella me dice, ay, mi hija, voy a tener este tratamiento y tal. Y yo le mando el calendario y ella me marcó. Porque el 11 salía marcado como uno de los días, ¿sabes? Que uno busca, que te sale como mejor, más barato, lo que sea. El punto es que ella me dice, mira, me parece súper bien esta semana, este fin de semana. Porque yo voy a empezar este tratamiento y ya yo calculo que yo voy a estar bien. Eso me lo dijo ella. Y yo, obviamente, como que bueno, porque yo le decía, no, pero si quieres yo voy antes y yo te ayudo. No, yo, tranquila, que yo voy a estar bien. Me lo dijo tanto, con tanta seguridad, que yo era como que bueno, está bien, voy a ir en esa fecha. Compramos los pasajes, todo. ¿Y qué pasa? Llega el día, obviamente ella empezó a desmejorar y yo era como que no, pues me voy antes. Y ella, no, tranquila, que yo voy a estar bien, esto es parte del tratamiento, es parte del proceso. Entonces me levanto, ya en el aeropuerto me llega un mensaje de que ella se había caído. Cuando mi papá fallece, un día antes él también se cayó. Y yo ahí como que sentí algo. O sea, yo no les puedo explicar de que si sabía o no, pero yo sentí algo que en mí se rompió en el aeropuerto. Yo voy a Maryland. Cuando yo llego a Maryland, la gente estaba muy rara, la gente no me respondía. Fue un momento que yo no se lo decía a nadie. O sea, yo, aparte estaba con Sofía. Imagínate mi mente y estar con Sofía al mismo momento. O sea, era como que tengo que enfocarme en Sofía, pero estoy devastada, no sé qué está pasando. Cuando yo llego al apartamento, bueno, no, vamos a contar esto otro. Ay, sí. En camino a la casa de mi mamá, que ahí me estaban esperando, ya me habían dicho que supuestamente iba a llegar la ambulancia y tal. ¿Qué pasa? Mi mente era como que ya ella está en el hospital, ¿no? Voy a llegar a la casa, dejo las cosas y me voy al hospital. En camino me llegó un mensaje de un amigo de la iglesia, que tampoco es que íntimos amigos, ni nada. Y me dio un mensaje y me dice, mi sentido pésame por el fallecimiento de tu mamá. Yo me acuerdo que yo leí ese mensaje, no tenía ni el número grabado de él, veo que es él, y yo le pongo, ¿de qué hablas? O sea, imagínate. El punto de todo esto es que obviamente ahí me llamo a mi prima, me dan media vuelta, me dicen, pues sí, obviamente ellos estaban esperando, todo el mundo sabía, Gaby sabía, mi esposo sabía, todo el mundo sabía, pero ellos estaban esperando que yo estuviese en un lugar seguro, porque imagínate decirme eso en un aeropuerto con la niña, o sea, obviamente todos me estaban cuidando, pero en ese momento yo sentí que todos me engañaron. Claro. ¿Sabes? Me sentí. Entonces imagínate lidiar con la emoción de perder a tu mamá y al mismo tiempo de que todo el mundo sabía menos yo. El teléfono de Andrés no respondía porque obviamente él había comprado un vuelo inmediatamente para llegar. Bueno, muchos detalles, pero el punto es que cuando yo llego, yo lo primero que dije fue, no llegué a tiempo. No llegué a tiempo, o sea, y empecé a decirlo, me quedé sola, no llegué a tiempo, abracé a mi hermano y me acuerdo que cuando abracé a mi hermano le dije,
le dije, otra vez pasamos por lo mismo. O sea, el miedo que yo tenía cuando ella se enfermó era volver a pasar por ese dolor tan difícil. Y yo la abracé y le dije, no puede ser que volvemos a pasar por esto mismo. Él me abrazó. Mi hermano para mí ha sido un apoyo inmenso. Obviamente me llevan a la casa. Ya se la habían llevado a ella. Y yo le reclamé mucho a Dios. En ese momento, lo que yo comenté en el de Thanksgiving, fue que yo le dije, en la mente le dije, ¿por qué los perdí tan joven? O sea, no entiendo, brother. Así, literal, le dije a Dios. Y uno de mis pensamientos después con Dios fue, ¿por qué no me hiciste llegar a tiempo? Yo pude haber venido antes. Si ya tú sabías que esto iba a pasar, ¿por qué no me dejaste venir antes? Y recuerdo que, bueno, yo pasé varios días así, con la decisión de si le iba a ver o no le iba a ver. Porque obviamente yo vi a mi papá y para mí eso me quedó traumado para siempre en mi memoria. Y mucha gente me dijo, lo mejor es que no la veas. No te quedes con esa imagen porque ella no está ahí. Y eso ella me decía con mi papá. Ella trataba de que yo no viera a mi papá. Porque me decía, él no está ahí, no lo veas. Yo sentía mucha inseguridad. El punto es que yo decidí no verla. Yo sentí paz después de eso. Pero yo recuerdo que Dios después de los días me dijo, sí llegaste a tiempo. Llegaste cuando tenías que llegar. Llegaste cuando tenías que llegar. Porque si hubieses llegado antes, tal vez hubieses pasado un trauma que yo te estaba evitando. Y que yo sé que mi mamá, porque mi mamá, ella me dejó de llamar por FaceTime, y eso me lo dijo mi prima, o sea, ella no quería que tú la vieras como ella estaba. Entonces, me estaba cuidando. Y obviamente eso fue un proceso muy duro. Y iba a decir otra cosa de eso. Bueno, ok, pasa todo esto. Yo estaba llorando, sí. Me querían dar calmantes. Con mi papá me dieron calmantes en la clínica. Es más, me dijeron, si no te calmas, te inyectamos. Porque él murió en la clínica. Y todos lo conocían porque él era parte del accionista de ahí. Y una pregunta con eso, y es un paréntesis. Sí, sí. Cuando te dicen si no te calmas, o sea, tú estabas agresiva, estabas... No, yo estaba llorando mal, o sea... Solo llorando. Llorando. Pero no estabas agresiva. No, yo no gritaba nada, yo ok. solamente lloraba. Pero ahí va, el calmante, ¿no? Sí. Y yo recuerdo que con mi mamá, entonces me estaban... Por eso mi primo me decía, te estoy preparando un tecito. Y yo, ¿pero qué le pasa? Si yo voy al hospital, ¿qué tecito? Obviamente, porque ellos estaban tratando de que yo tomara algo. Antes de enterarte. No, en el momento, pero que me calmara. Ya. Y ahí me no, que tómate esta pastilla. Yo le dije, ¿saben qué? Yo no quiero nada así. Yo estaba llorando, pero yo no quiero nada que me calme el dolor, porque yo necesito vivir esto. Claro. Si yo no vivo esto, el dolor va a volver a salir, va a salir en algún punto. Bueno, pasaron varios días, pasaron muchas cosas, y empezó la gente a enterarse. Y aquí también quería llegar como a este punto, porque yo entiendo que muchas veces la gente desde el shock no sabe cómo reaccionar. Es más, una amiga me dice, ay, perdóname, yo no te preocupes. Pero es importante que cuando tú te enteres de algo, muchos no eran ni cercanos, no le preguntas a la persona qué pasó. Sí. O sea, si la persona te quiere contar, porque es un momento tan delicado y de tanto dolor, que ¿qué importa qué pasó? Lo que necesita esa persona que está pasando por el duelo, por perder a alguien, es que tú estés ahí. Pero esa persona no quiere dar detalles de lo que pasó. O sea, es el momento menos indicado para preguntar qué pasó. Es más, yo veía los mensajes que medio te dice qué pasó y yo no lo voy a contestar. Entonces ya luego, perdóname tal, estoy aquí. Ok, ahora sí te contesto. Cuando yo me sienta lista o cuando yo quiera, yo te voy a decir qué pasó. Claro. ¿Me entiendes? El punto es que, bueno, empezaron obviamente los mensajes, empezó todo esto. Y yo no sé, con mi papá, fíjate, yo recuerdo que yo quería ni ver el teléfono, yo lo vi a los días. Pero con mi mamá no, yo acepté llamadas en ese mismo momento. Llamadas de personas de la iglesia, llamadas de ustedes, o sea, mensajes, que siento que en ese momento me acompañaron mucho y me dieron bastante fuerza. Yo quiero aquí agregar algo que es importante también dejar claro cómo maneja Dios las cosas, ¿no? Dando un contexto un poquito del otro lado, desde este lado del charco, Ya. de cómo pasó todo. Y ahí es cuando tú dices, es Dios. Es una diosidencia más que una coincidencia. Yo me acuerdo la vez que yo vine a tu casa, íbamos a hacer ejercicio y me dijiste, no puedo. Y dije, vamos a caminar. Y nos pusimos a orar y yo recuerdo que ese día llegué a la casa y le dije a Josué en la noche, yo siento que Bianca siente que va a pasar algo. Porque la manera en como tú en el fondo, muy en el fondo, tú estabas consciente de que iba a pasar algo, pero es
ese llanto tuyo era, no lo acepto. Ujú. Como que no va a pasar. Ujú. O sea, no quiero, y me acuerdo que me decías, y el versículo que traías una y otra vez mientras hablábamos y orabas era, o sea, Señor, pasa de mí esta copa. Y eso me daba, o sea, eso, a mi entendimiento era, ella lo siente ya. O sea, el Señor ya te está poniendo el sentir, ya te estaba preparando desde antes. Ya. Y en el momento que tú te vas, que yo me entero porque Andrés me escribe y me dice, oren por Bianca, Ujú. que pasó esto. Yo estoy en la iglesia y pido oración, y literalmente, o sea, digo, No, ella no por sabe. favor oren por Bianca, que aún no sabe y está en camino a ver a su mamá. O sea, ella está en camino esperando a ver a su mamá viva, Ujú, ujú. pero no lo va a hacer. Entonces, vamos a orar por ella, por su paz, no sé qué. Yo lo dije, Ya. claro, y la persona que estaba ahí, en el momento, Ujú. o sea, no reaccionó rápido, que tampoco es, o sea, como tú lo has dicho, no es un amigo íntimo, no es, o sea, fue un momento que incluso creo que en medio de la oración te habrá escrito, porque fue todo tan rápido, Ujú. y ahí es cuando tú dices, es diosidencia, Ya. no es una imprudencia, Ujú. no es una Yo nunca, casualidad. exacto, yo nunca me lo tomé así, de hecho. Es una diosidencia porque incluso recuerdo que tu mensajes después, porque yo me sentía súper culpable, No. mensajes después tú me dijiste, es que no puede pasar, no, o sea, creo que hubiese pasado de otra manera, y no sé cómo hubiese reaccionado. Ujú. Pero ¿sabes quién sabe? Dios. Ujú. Dios ya había visto el panorama de todo. Ujú. Y por esa razón o sea, él movió las piezas de una manera en que tú, aunque sientes dolor, Ujú. él sabía cuál era el dolor que tú ibas a soportar. Ajá. Y cómo era la manera como tú lo ibas a soportar. Ujú. Y cómo tú lo ibas a manejar y cómo tú lo ibas a aguantar mejor. No, y es que pasaron exactamente, incluso pasaron tantas cosas en ese momento que yo vengo luego a reflexionar. Por ejemplo, en el aeropuerto, o sea, eso se tardó como nunca en mi vida se ha tardado una maleta en salir. Y a mí me dijeron, si tú hubiese llegado media hora antes, tú lo hubieses conseguido. Y para mí, el momento que se llevaron a mi papá en la camilla tapado, para mí eso nunca se me borró de mi mente. Imagínate tener otro trauma como ese. Entonces, claro, en el momento yo decía mucho, no llegué, no llegué. Pero Dios quiso que pasara así. Claro. Dios quiso que pasara así. Dios me guardó de tal vez otro trauma o otro dolor todavía más fuerte que hubiese costado más. Y también recuerdo que mi hermano le decía a Andrés, no sé cómo le voy a decir, no sé cómo le voy a decir. Es que el tema Pobrecito. con mi hermano me pega mucho. Sí. No sé cómo le voy a decir. Él está súper preocupado y mira, Dios no dejó que él me dijera, sino que solamente me abrazara. Entonces, bueno, eso, por ese lado, luego, bueno, obviamente ha sido una montaña rusa de emociones en el sentido de que no es que estoy siempre bien, pero de momento cuando tengo demasiado dolor, siento que no puedo más y de repente me levanto como renovada. Y siempre le digo al Señor, renueva mis fuerzas, porque es que de verdad, ayer te lo dije, siento que se me agotan. Hoy le dije a Andrés, es que siento que mi vida se derrumba, o sea, son esos momentos, ¿no? Pero ahora quiero pasar al tema de cómo, en el caso de las personas que están acompañando. Eso, sí, es una Eso pregunta que es te iba a muy hacer. importante. ¿Qué decir como alguien que conoces, por ejemplo, en mi caso? Ya. O sea, yo no he pasado por eso. Yo, pues la muerte más cercana que tuve fue hace 7 años más o menos, que fue mi abuelo, que fue como mi papá, pero fue como en decaída, ya más bien, para nosotros fue un milagro lo que duró. Ya. Y creo que lo que más me pegó a mí fue estar a la distancia. Sin embargo, no es lo mismo. No es lo mismo, no lo he sentido, no he estado como cerca. He tenido amistades que han perdido a sus papás, pero yo estaba muy jovencita. Y es chistoso porque mientras estabas hablando me estaba acordando de todas mis amigas cercanas. Siempre una pierde a un papá y estoy ahí, pero ¿qué me dirías tú a mí? Como que, ok, de esta manera yo me siento apoyada por ti. Ya. Mira, yo siento que para mí la mejor manera de apoyar a alguien, como dicen por ahí, menos es más. Porque tú no sabes cómo esa persona se está tomando ese momento, las cosas en ese momento. Entonces muchas veces tendemos a querer decir, a querer consolar,
Normalmente metemos la palabra, que yo no digo que no se meta la palabra, hay que meter la palabra, pero a mí me han hecho sentir muchas veces culpable. Entonces, yo siento que lo mejor cuando yo, por ejemplo, le escribo a alguien que está pasando por algo difícil, o sea, que he perdido a alguien, como ya lo he vivido, yo le digo, lo siento mucho, estoy aquí, pero me hago estar aquí. ¿Sí me entiendes? Como que si quieres hablar, por ejemplo, con una amiga que hace poco también perdió a alguien, ¿qué hicimos nosotras? Estamos aquí, fuimos, la abrazamos, le llevamos algo, habla, llora. Eso es estar ahí, ¿no? Estoy aquí, cuenta conmigo. Pero cuando empezamos ya, no, porque me lo dicen mucho, yo sé que es así. Ella ya pues está en la presencia del Señor, ella está feliz, ella estaba sufriendo, entonces me hace sentir como culpable, porque es como que, es que yo no la quería aquí sufriendo, es que yo estoy llorando porque yo la extraño. Yo no estoy llorando porque yo la quería atada aquí conmigo aunque ella estuviese sufriendo. ¿Sí me entiendes? Entonces... tampoco es que sabías que estaba sufriendo, porque ella te no, editó. Y eso es otra cosa, es otro tema. Hace poco conseguí un cuaderno de ella donde ella describe todo su proceso. Y para mí fue, no grité ni lloré en el momento porque tenía a la niña al lado, pero yo sentí un calor de la impotencia que me dio saber todo lo que ella vivió, sin yo saber. Pero bueno, ese es otro tema. El punto es que para mí es eso. A veces queremos decir mucho. Hay una cosa que yo les recomiendo. A mí me da mucha rabia, pero lo que vayan a ver esto no lo tomen personal, por favor. Pero como que, ay, sí, yo te entiendo. Y tú no has perdido a la persona. O a esa figura. Y es como que, no me entiendes. ¿Sí sabes? Como que, yo sé que suena como que, bueno, pero te lo están diciendo el amor. Sí. Pero cuando uno está en el momento, la persona que no pasa por eso no puede entender. ¿Sí me explico? Claro. Entonces, si tú no has pasado por eso, simplemente yo estoy aquí, puedes decir, bueno, me imagino, pero tu imaginación puede ser 1% de lo que esa persona está sintiendo, porque es que nunca vas a sentir hasta que lo vives, ¿sí? Entonces, eso, otro tema. O aclararle, porque yo creo que yo uso también la frase de te entiendo, pero aclarando no lo he vivido, pero puedo imaginar, o sea, exacto, tu imaginación, o sea, mi imaginación limitada, pues, es como una manera de decir, wow, o sea, yo me pongo en tu lugar y puedo sentir que puede ser fuerte. Obviamente nunca va a ser exactamente igual, pero sí como que aclarando. Yo siento que también la gente, yo conozco amigos que ya después, fuera de cámara, te preguntaré si al final lo hicieron, pero conozco muchos amigos que me llegaban y me decían, no sé qué decir. Y mi respuesta era, no digas nada. No digas nada. No digas nada, porque si no sabes qué decir, antes de decir algo rebuscado, no digas nada. Ya el momento que la veas, la abraces, ¿me entiendes? O en el momento, de pronto también en persona es más fácil. O sea, abrazar. Tú puedes ver la vulnerabilidad de la gente, que lo que te está diciendo es sin intención. Claro, claro. O la gente hace más preguntas cuando está en persona. Es como, sí. ay, ¿cómo te sientes? ¿Me entiendes? Como que esa... Sí, por eso te digo que cuando estás en el momento del dolor, porque obviamente yo sé que nadie lo hice por mal, más bien yo agradezco eso, pero no, o sea, en el momento del dolor tú te sientes como que no me entiendes, y espero que no me entiendas, ¿sabes? Claro. O sea, espero que no pase esto que yo estoy pasando, porque te amo tanto y te quiero tanto, que de verdad no espero que pases por eso. Ahora, antes de que se me olvide, mi mamá cumple un mes y fallece mi tío, hermano de mi papá. Ahí yo sí me puse brava con Dios. O sea, en el proceso de mi mamá como que, bueno, estaba ok. O sea, no es que estaba ok, pero estaba como que tranquila, en paz, sin rabias. Cuando fallece mi tío, yo creo que ahí salió la rabia. Y yo recuerdo que yo llamé a Andrés cuando yo me enteré, yo le dije, porque Dios se lleva a toda mi familia. Le dije así, o sea, estaba súper quebrantada y en ese momento era como que, brother, apenas tengo un mes de dolor y vuelves y como que, ¿me entiendes? Me rebuscas la herida. Pensaba mucho en mi abuela, he perdido ya 2 hijos, pensaba en mi familia, o sea, quería estar en Venezuela, que él vivía en Venezuela. Eso empezó a crear muchos temores en mí, pero mira cómo volvemos al todo, ¿verdad? Yo empecé, porque él falleció, él fue a dormir y falleció. O sea, así. Tranquilo. Ajá, se fue a dormir y ya. Él me mandó un video a las 11:00 de la noche y falleció a las 3 de la mañana. Wow. Y yo, después de eso, yo empecé a tener un poquito de traumas. ¿Y si eso me pasa a mí? Y no me despierto. Me empecé a acostar a dormir. ¿Y si mi esposo? ¿Y si mi hija? Llegó un punto, que por eso lo menciono, que yo dije, ¿sabes qué? Después de tantas pérdidas, yo me he dado cuenta que yo no tengo el control de nada. Que la vida y la muerte están en el control de Dios. Y que lo que vaya a pasar, va a pasar.
Amén. Yo no puedo controlar nada. Y eso bajó mi ansiedad. Y eso yo se lo comparto a muchas personas que han venido a mí y me han dicho, ay no, es que ahora tengo una amiga que me dice, es que yo me pongo en tu posición y yo no sé qué haría si yo perdiese a mis papás. Y yo le dije, no deseo que te pase. O sea, ni quiero hablar de eso para ti. Pero lo que va a pasar, va a pasar. Y tú no tienes el control de nada. Sí, no puedes hacer nada. Y ella me dice, wow, o sea, yo en vez de darte apoyo a ti, tú me estás dando apoyo a mí, a ayudarme en mi ansiedad. Y yo le digo, pero es que si yo no uso esto para apoyar a otros, entonces ¿qué hago? Eso es lo que te iba a decir. con Ahí mi es donde historia. entiendes un poquito el por qué. Ujú, ujú. Ahí es donde entiendes un poquito el por... No quiere decir que esa sea... o sea, Sí. no soy Dios ni mucho menos, pero Pero es donde yo me aferro. Es como que no sé exactamente lo que Dios quiere, pero por donde van las cosas, ok, Señor, si esto puede Claro. ayudar. Y puede que tú te vayas, partas con el Señor cuando sea el momento y tú no te enteres hasta el momento Ya. de lo que lograste, o sea, de lo que Dios logró a través de ti. Ujú, exacto. O sea, a lo mejor tú dices, en un futuro verás el propósito, ¿no? A lo mejor no lo ves aquí. Ujú. A lo mejor no lo ves aquí. O sea, a lo mejor Exacto. tú ves que dices, wow, esta persona que estaba viendo este podcast tenía pensamientos suicidas y cuando lo vio, Ujú, encontró una esperanza, porque dice, esta muchacha pasó lo mismo que yo. ujú, ujú. Sí. Entonces, es tremendo. Exacto. Ahora que mencionas eso, que ya son varios puntos para ir también como, porque si Sí, no creo- podemos cerrando. hablar. Con respecto a eso, una de las cosas, y yo te lo compartí ayer, yo me empecé a comparar mucho. Yo empecé a mirar a mis amigos, a las personas cercanas a mí, como que, porque yo, o sea, no es que por qué, sino que, o sea, todos tienen a sus papás o al menos tienen a uno, y yo no, o sea, yo literalmente me sentía, yo sé que suena feo, pero lo voy a decir, yo me sentía la burla, era como que, o sea, a mí, a mi hermanito, como que yo me sentía, me comparaba mucho. Yo empecé una vez y le dije a Andrés también, yo estoy siendo muy abierta en este podcast, pero tengo que serlo porque para que Claro, ¿para qué? que haya coba aquí. Sí. Yo le dije a Andrés, ¿qué será que yo hice? Yo sé que obviamente no es así, porque las cosas no es que te pasan porque tú hiciste, porque todos hacemos y Dios no, es misericordioso, pero yo en un momento llegué a pensar como que, ¿qué tan mal lo he hecho yo para que me pase esto a mí? Como que fuera un castigo de Dios. Sí, literal, eso es una Ya. mentira, obviamente el Ya. enemigo, pero yo empecé a sentir así, yo empecé a sentir como que mi vida era como que basura, o sea, literal, yo empecé a sentir eso. Pensamientos, que obviamente el Señor me dio la fortaleza de que, sabiendo que eso era mentira del diablo, que no, eso no nada, pero, ¿por qué te estaba diciendo eso? Por la comparación. ¿Y qué pasó? Dios empezó a tener personas alrededor de mí, me empezó a poner cosas alrededor de mí. Por ejemplo, una muchacha perdió a su papá tantos años y de su mamá hace poco. Perdió tal. Y me empezó a mostrar, empecé a escuchar historias, podcast, y me empezó a mostrar como que no eres la única a la que le ha pasado. No quiere decir que yo te amo menos, porque permití que pasaras por esto, porque yo me sentía como que Dios no me amaba tanto. O sea, estoy siendo real, siendo cristiana, conociendo la palabra, eso era lo que yo sentía. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque empecé a comparar, y aquí voy a decir algo difícil, pero a mí me costaba mucho en las alabanzas, cuando por ejemplo la alabanza decía, es que Dios sana. Yo no podía cantar Dios sana. Yo no podía cantar Dios es bueno. No me salía de mi corazón. Porque aquí había en mi corazón resentimiento, había rabia. Wow. Y yo ayer se lo dije a la pastora Claudia, te lo dije a ti, yo tengo que ser sincera, porque Claro. ¿de qué sirve que yo tenga eso oculto en mi corazón? Peor. De decir, ay, sí, no, sí, tal. No. O sea, yo siento que cuando tú tienes una relación con Dios y tú eres sincera con Dios, sincero con Dios, Él puede sanarte mucho más. A que tú, sí, aquí no está pasando nada, no, todo está bien, sí, Dios tiene todos sus propósitos, y te hagas la vista gorda, porque en algún momento eso va a salir. Y te lo compartí, o sea, todavía me cuesta, o empiezo a comparar, pero sano a ella, porque no a mi mamá. Es una batalla. Cuando hablamos de una relación con Dios, que es lo que nosotras invitamos, es eso. Es una relación con Dios. Tú no tienes una amistad, y lo hablamos también en el podcast de la amistad, no se trata solo de, ay, bueno, yo soy tu amiga y te veo de vez en cuando y solo te digo lo bonita que estás y solo te digo que bien me hace sentir. Eso no es una amistad. Una amistad es esa persona que te dice, oye, ¿sabes qué? Lo que me dijiste la otra vez me hirió. O, ay,
mira, sabes que a mí, ¿no? De pronto, la camisa está bonita, pero mejor póntela con esto porque no te... Eso es una amistad, o sea, ser honesto, ser vulnerable cuando tú te abres con esa persona y dices, no, el otro día me sentí mal por esto y esto y esto. Eso es lo que Dios busca de nosotros. Dios no busca que tú seas perfecto y estés punta en blanco y cuando vayas, ay, Señor Santísimo. Porque eso va a caer en algún momento. Porque no está siendo vulnerable. No está siendo y él quiere que tú te entregues por completo y quiere eso. Quiere que tú seas honesta. Y si tú tienes esa rabia, es ser honesta y decir, oye, no, yo sé que está mal, pero me siento brava. O sea, y es que eso lo vemos en los salmos. Humanidad, eso lo vemos en los salmos. El rey David, no, me permitiste que este es mi enemigo, pero me siento así. Me quiero literalmente morir, decía él. Pero, y entonces ahí en los salmos vemos esa vulnerabilidad, y yo he sido bien vulnerable. Y Elías. Sí, total. Elías que también estaba... No, que tú mejor mátame. O sea, y uno lo cuenta ahorita modo chiste, pero imagínense... Exacto. En los pies de Elías ese momento para decir eso. No creo que él estaba pasando lo mejor de lo mejor para decir esas cosas. Y conectando eso, para ya ir cerrando, muchas veces los cristianos son muy duros en ese tema porque es como que, ¿sabes? Pero el Señor está contigo. Tú tienes que estar gozosa o tú tienes que estar feliz. Y eso a mí me confrontó demasiado. Porque era como que yo no me siento gozosa. Yo me siento así, yo me siento triste. Y es como que empezar a aparentar. Empezar a pagarse. Una vez me dijeron, no, pero no estés triste, ella ya no está sufriendo. Y es como que, es que yo no, ¿sabes? Yo estoy triste porque la extraño. Y otra cosa, pero eso podemos tocarlo después, porque ya estamos como cerrando. Sí. Hay algo que dice mucho, demasiado, y yo voy a explicar rápido aquí dos cosas. Yo sé que eso no es verdad. Y no es verdad porque la Biblia no dice eso. Y yo creo en la Biblia. Y muchas veces personas que creen en la Biblia lo repiten, porque es lo que se nos ha enseñado. Incluso otra vez meditar y a veces como que siento que lo voy a decir porque es como repetir. Ella está contigo. Ella está siempre contigo. No estés triste. No estés triste porque ella está contigo. Si eso fuese así, primero, yo no quiero que ella esté sin yo verla. ¿Sí me explico? Yo no quiero que ella esté en el cielo cuidándome. Claro. Si eso fuese así, eso para mí no es consuelo. Porque a mí me lo decían con mi papá, me decían, como él era pediatra, ay, él está cuidando a los angelitos en el cielo. ¿En serio? O sea, eso no me trae consuelo. Eso no trae consuelo para mí. Y yéndonos a la Biblia no habla de eso. La Biblia dice, cuando una persona fallece, está descansando. No hay mucho detalle de cómo, pero dice que entre los vivos y los muertos no hay como conexión. Entonces voy a dejar eso ahí, porque yo sé que es un tema un poco controversial, pero los invito a que lo investiguen, a que lo busquen. Entonces esa es otra de las cosas que yo quiero cerrar con este versículo que es el Salmo 46:1. Dios es mi refugio y mi fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Que lo mencionaba. No es tu mamá en el cielo, no es el angelito, no es tu papá. Es Dios, tu refugio y tu fortaleza y tu pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Bueno, yo espero que haya dicho todo. Por compartir. Siento que me quité como un peso de encima. Sí. Fue difícil, pero bueno. Espero que les ayude, que lo que necesiten, pues ahí estoy. Gaby también, porque ha sido un gran apoyo para mí. Qué bueno. Ha sido un gran apoyo para mí y te lo agradezco. No, gracias a ti. Otra vez, pero... Gracias a ti por compartir, por tu vulnerabilidad y como lo hablábamos ayer, no tienes que ser fuerte, no tienes que, o sea, tienes esa red de apoyo donde tú puedes simplemente mandar el mensaje y decir, me estoy desahogando. O sea, como que no quiero que ni me responda. Yo solo estoy aquí desahogándome. Y los invito también a los que hayan pasado por algo similar o tengan cualquier otro tipo de dolor, busquen su red de apoyo, desahóguense y sobre todo, desahóguense con Dios. Sean vulnerables. Sean vulnerables con Dios porque eso es lo que Él quiere. Sean reales con Dios. Él quiere su vulnerabilidad, Él no quiere su religiosidad, Él no quiere sus repeticiones perfectas. Él quiere que sean vulnerables y que sean de corazón abierto para que Él pueda sanarlos. Amén. Bueno, gracias por ver este episodio. Ya saben lo que tienen que hacer. Ya saben lo que tienen que hacer, compartir. Denle me gusta. Yo siento que este es un tema que todo el mundo necesita porque todos o van a pasar por eso o están cerca de alguien que tal vez lo esté pasando. Así que así es. Nos vemos en el próximo episodio.